las pasadas clases sobre esta escuela dominical. Y es un gusto impartirles un evangelio muy sencillo, pero a la vez que nos puede enseñar y llevar a la práctica cosas que el Señor Jesucristo en su caminar las vivió, esos milagros, esas pruebas. Esta mañana yo les quiero invitar a todos los que nos están viendo en YouTube, en Ustream, que abran sus Biblias. También los hermanos y hermanas están aquí presentes, a Marcos capítulo 8, la palabra de Dios, ¿verdad? En Marcos capítulo 8, verso 27. Vamos a tomar dos temas muy importantes que la semana pasada, no, la antepasada, perdón, estuvimos explicando, pero por causa del tiempo no pudimos explicar realmente qué es, en esencia, el main de estos capítulos, estos versículos. Yo quisiera que abran sus Biblias en Marcos capítulo 8, verso del 27 al 30. Eso vamos a explicar. El otro tema va a estar del 31 hasta el 38, si el Señor nos permite terminar de explicar esto. Si no, vamos a dejarlo a la mitad para la otra semana. Vamos a explicarlo bien ya, como realmente el Señor nos vaya dirigiendo. Y la palabra de Dios, yo quisiera que uno de ustedes me acompañara, me ayudara en oración para empezar este estudio. Quiero que un voluntario por ahí que sabe en oración para este estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar en este lugar, Padre, para exaltar y adorar tu nombre, para aprender de su palabra, poder recibir la instrucción y la guianza por medio de su Santo Espíritu. Damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Padre, de poder habitar en esa verdad y permanecer en ella. Nos pedimos, Señor, en esta mañana que nos haga abundar y sobre todo que sea un rema en nuestro vivir diario, que quite toda impureza que hay en medio de nosotros, Padre, y sobre todo que sea esa lámpara a nuestros pies cada día. Oramos, Padre, por esta escuela dominical, que usted la siga aumentando, que usted siga haciendo la obra, Padre, en medio de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y así vamos a darle comienzo a estos versos que son de suma importancia. Conocer el trasfondo, conocer en esencia lo que nos quiere decir la santa palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 27 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Y hay otras traducciones más sencillas, más apegadas a los pergaminos, a los rollos, con más pureza. Y básicamente el juego de palabras que hace Jesucristo, para que ustedes me entiendan, es: ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el discípulo Pedro dijo: tú eres el Cristo, si se afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablara a
nadie acerca de él. Yo quisiera entrar yo más que nada a irnos en aquel tiempo, ya que el Evangelio de Mateo lo explica de una manera diferente, le da más luz, le da más entendimiento. Y es lo que pasaba, que este grupo, por decirlo así, dirigido por el maestro de maestros, que es Jesucristo, iban saliendo de las aldeas de un pueblo llamado Cesarea de Felipe era, no sé si conocen, el papá de Alejandro Magno, el papá de Alejandro Grande, 300 años antes de Cristo. Pero ese pueblo lo había edificado, lo había puesto su gobierno ahí. Estaban en el caminar. Jesucristo quería poner en claro quién era Él. Y además, ya venían caminando varios tiempos los discípulos con Jesucristo. Y es aquí cuando le hace esa gran pregunta: ¿qué dicen ustedes de realmente quién soy yo? Jesucristo hace esa pregunta un poco directa, y podemos filosofar, podemos dar nuestras teorías, pero no lo vamos a hacer, porque de ahí, hermanos, de ahí, jóvenes, de ahí se han hecho doctrinas hasta de demonios. ¿Por qué? Porque no han sabido agarrar la pureza de la palabra de Dios, no han sabido analizar realmente qué realmente Dios había propuesto, había planeado. Desde aquí, en este verso, ¿quién dice la gente que soy yo? Empezaron a filosofar los discípulos, por decirlo así. No, dicen que tú eres Moisés, no, que tú eres Elías, no, que tú eres Jeremías. Usted póngale. En excepción a Pedro. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Ok. Hay pergaminos que ya se han descartado porque han descubierto pergaminos bíblicos, pergaminos de la Escritura, 100 años, 1000 años antes de Cristo. Afirmación cuando dijo Pedro, cuando respondió Jesucristo a Pedro, le dijo: ¿qué? Y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. No le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te digo Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. No sé si ustedes estaban entendiendo a este análisis que hace la palabra de Dios aquí en Marcos. Pero vayamos a Pedro. Bueno, después vamos a Pedro, porque ahí también él dice la piedra que han echado los constructores o gente y ha hecho piedra de tropiezo. Vino a ser la piedra que es hermosa. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 16, 13 y 16. Mateo 16. ¿Ok? ¿16, 15? Vamos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y aquí está la gran confusión.
Pero antes de entrar en esto, vamos a explicar algo de que me ha pasado a mí en este estudio que he venido yo caminando con el Señor y he estudiado teología. Una de las cosas que nos demandan en el estudio teológico es la hermenéutica, el arte de interpretar cabalmente la palabra de Dios. Y yo estaba platicando ahorita en la escuela, que ya es otro es consejería cristiana, pero le estaba diciendo que en el seminario, si uno no investiga bien las cosas, si uno no analiza realmente cuáles son las raíces de las palabras, te mandan a sentar. Para estar ahí enfrente de un púlpito, tienes que conocer la pureza, la esencia de la palabra, porque si no van a ser como las olas del mar. Vas a ir a una religión, vas a otra religión, vas a ir para acá, te van a engañar todos. Investiguen. Recuerdo que en aquellos tiempos, antes de la prueba final, del examen final, nos mandaron a interpretar un capítulo con ciertos versículos, y yo agarré el tema de Romanos, un libro de una suma teología y aparte con el lenguaje de abogados, de licenciados, me metí, como dicen vulgarmente, en camisa de 12, o como dice, camisa de 12 varas, como dice, me metí en camisa de 12 varas. Primeramente, porque yo, mira, ahí está el yo, el orgullo. Yo es el orgullo. Primeramente, no había analizado cabalmente la escritura. 2, me quería memorizar. 3, estaba frente a personas, pastores, maestros, los que estaban viendo, ¿no?, todo esto. Pero ese día aprendí una cosa: investigar bien la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque me avergonzó Dios ahí. Llegué, me subí al púlpito, agarré la palabra, la leí. Cuando iba a dar la introducción, se me olvida la introducción. Cuando iba a analizar el texto, no era el main, no era la esencia del texto, estaba errando. ¿Saben qué me dijo el profesor? Tiene 40 años él estudiando la palabra de Dios. Bájate del púlpito. Si vas a investigar algo, si vas a darnos algo, tiene que ser la esencia de la palabra, porque esto se respeta. No anden buscando cosas allá afuera. No va a ser las cosas de Dios. Tiene que ser la esencia de la palabra, y eso me ha ayudado mucho. Para la segunda prueba, agarró otro tema, también fuerte. Con más respeto, la memoricé, la medité, agarré la esencia. Al último, profesor, hiciste un buen trabajo, te felicito. Eso cuesta meses, años, muchos años, desvelos, hambres. Es tremendo lo que dice la palabra. Y vengo a traerles la palabra. No estamos en ese tema, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a entrar a Mateo, donde nos dice la palabra, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristos en griego significa Hijo de Dios, Cristos. Ya no necesita el Hijo de Dios, no. En el lenguaje original se puede decir Cristos.
no explica él el Hijo del Dios viviente, no está ahí. Tú eres el Cristo. Y ya saben, por claves, es el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Jesucristo habla con estas palabras: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Miren que usted puede ir al seminario y estudiar 20 años ahí y aún el Señor no la va a revelar. Tiene que ser la voluntad, el tiempo perfecto de Dios para que el Señor haga esa obra de iluminación en sus vidas. Cuando llegue esa iluminación en sus vidas, ¿se viene qué? Van a disfrutar la palabra, van a gozarse en la palabra, incluso va a redarguir todo el pecado que hay dentro de su ser, porque están tomando la palabra pura. No te lo reveló ningún mortal. Miren, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre estas rocas, que aquí se pierde, yo sobre estas rocas edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Le daré las llaves del reino de los cielos, les daré las llaves. ¿En qué estaba? En plural, no en singular. Todo lo que aten en la tierra quedará atada en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que nadie dijera nada a nadie, que él era Cristo. Miren, aquí es sencillo, aquí no hay como que dice vuelta de hoja, no hay que darle tanta vuelta a la enseñanza de Cristo. Ciertamente, si usted se hace esa pregunta, ¿para qué existe en esta tierra? ¿Por qué Dios lo creó a usted? ¿Qué propósito tiene en esta tierra, en este globo terráqueo, en esta nación? Si se contesta sinceramente, realmente, ¿a qué ha venido usted a esta tierra? ¿Por qué Dios lo formó a usted? ¿Qué contestaría? Voluntarios. Una pregunta difícil de contestar. Y muchos todavía están divagando en eso. ¿Con qué propósito Dios lo puso aquí en la tierra? Porque aquí no lo puso nomás por hacerle, por nacer, criar y morir. Aquí no lo ha hecho así Dios. Tiene un propósito tremendo. Se preguntaría, ¿llevas eso a la casa? Lleves eso a la casa. ¿Por qué y con qué propósito Dios me ha creado? Eso es una pregunta profunda. Porque las preguntas fáciles, si usted le pregunta, ¿quién va a ser el rival de este boxeador moreno, de este Mayweather? Usted va a ser un GPS, o va a ser ¿qué? Diferentes. Si usted le gusta el tema, usted va a analizar como un GPS. Que va a ser
que otra vez Pacquiao, que va a hacer los diferentes boxeadores, porque esa pregunta le interesa y va a analizar diferentes puntos de diferentes luchadores, diferentes boxeadores. Pero cuando le preguntan algo, ¿cuál es el propósito de usted en esta vida?, va a quedar divagando, se va a cerrar su mente, va a querer, porque no hay un interés realmente, siempre hay una búsqueda, pero hay unas respuestas, o hay unas preguntas que se hace a su interior. Porque eso ya es interno, esa pregunta es interna hacia mí. Cuando usted pregunta de otra cosa, es externa. Ahora bien, el propósito. Dios lo hizo para que le dé alabanza, para que le dé gloria, la doxia, glorificar a Dios, para que usted reconozca a Dios como Dios y Salvador, es Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pedro cuando confesó: tú eres, yo te reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya la palabra ya no es igual, ya de aquí, desde esa confesión, hermanos, fíjense bien y pongan la atención, de esa confesión que hizo Pedro en adelante, jamás cambió la historia. Jesús, de eso empieza a predecir su muerte. Inconsciente, Dios lo hizo a imagen y semejanza. Y yo quiero que se lleven esto, ustedes como buenos alumnos, como buenos pastores, como buenos esposos, buenas esposas. Hay dos tipos de alumnos en esta tierra. Un tipo de alumno agarra, se traga la información cruda y nunca le hace efecto en su alma, en su ser, en su mente. La desecha. Y el otro tipo de alumno agarra la información y le empieza a cocinar, le empieza a filtrar sobre la mente, sobre el corazón, sobre el alma, y hace que nazca en él esa forma de conocer a profundidad la sabiduría. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Salomón no pidió riquezas a Dios. Salomón pidió sabiduría. Y de ahí Dios le dio todo: riqueza, sabiduría, poder. Tiene que filtrar, tiene que quedar muy claro esto, porque allá afuera hay enseñanzas, hasta el día de hoy no se han quitado, todavía siguen, que pueden hacernos dudar de la pureza de Cristo Jesús. Y les iba diciendo que de este tema, desde este versículo que termina aquí en Mateo y en Marcos, desde que hace la confesión Pedro, los evangelios ya no fueron los mismos. Cristo empezaba a anunciar su muerte. Cristo empezaba a anunciar su muerte. Vayamos ahora sí a Marcos. Vamos a 8. Jesús predice su muerte, aquí en el verso 31, 8:31. La palabra de Dios nos dice: luego comenzó a enseñarles. ¿Qué hacía el maestro? Instruirlos, enseñarles, educarlos.
Hoy en día hay iglesias que no enseñan, que nomás quieren servicio, quieren pura alabanza. Yo no sé qué van a hacer ahí cuando llegue Satanás y los tiente. No se van a cantar una canción de Remolineando o Brinqui Brinqui. No sé qué van a hacer. Que Cristo, incluso el Efesios dice que es la espada del Espíritu. Tienes que dominar, tienes que saber un poco de la palabra para el día malo defenderte. Ya están llenas de emociones. Las pliegan las pruebas, caen. No conocen su palabra. Es lo que estaba diciendo el director de consejeros. Me hizo una pregunta, voy a decir un poquito porque es importante. Tenemos que apodar las enseñanzas erróneas en nuestras vidas, ir a la verdad. Estaban las hermanas ahí enfrente, estaban los hermanos allá atrás, alumnos, pastores, consejeros profesionales. La palabra de Dios dice que la mujer no deje de hablar en la congregación. Y le preguntan en la primera silla, hermano, ¿usted qué piensa de eso? Dice el hermano, sí es cierto, hermano. Sí es cierto, no debemos hablar porque el hombre es el sacerdote de la casa. ¿La hermana estaba correcta o estaba equivocada? Estaba un poco correcta. No estaba realmente en la verdad. Pero acuérdense de esto. Medias verdades son grandes mentiras. Escuchen bien. Medias verdades o verdades a medias son grandes mentiras. Tenemos que ver un contexto por qué el apóstol Pablo, mira, tenemos que ver un contexto por qué el apóstol Pablo dijo que las mujeres no hablaran a la congregación. Les digo por qué. En aquel tiempo tenemos que ver el tiempo cultural en Corinto, cuando el rabino o el pastor o el apóstol citaba a todos los varones a la congregación para darles un tema, un informe de las otras sinagogas, de las otras iglesias que estaban floreciendo. Pero ese informe era para los varones, pero de antemano le decía el rabino o el pastor, ¿saben? Toda esta información, vayan y compártansela a sus esposas. ¿Qué? Llegaba el marido a la casa, prendía la televisión, veía el boxeo y lo que le decían a la esposa. No había comunicación. Entonces el día domingo, el día sábado, llegaba a la congregación todas las mujeres, todos los hombres, exponía el predicador y las mujeres se levantaban y preguntaban. Y no deben hablar, los esposos ya vinieron a esa junta y ya les hubieran dicho a ustedes, pero el esposo nunca tuvo comunicación con la esposa y por eso se paraban y hablaban. Y en ese sermón, en ese servicio había preguntas y respuestas, pero no estaba haciendo servicio. Entonces por eso el apóstol Pablo, ustedes callen, no hablen aquí en la congregación, en el servicio. ¿Tenían la culpa las esposas? No, tenían culpa los maridos porque no comunicaban a sus esposas. Pero no está diciendo que no hablen. Era el contexto. Es una verdad absoluta esto. Debemos tener el concepto, debemos ver la historia, qué pasó. Si no, cualquier versículo, Satanás lo va a retroceder. Tienen que tener cuenta que realmente pasó la historia. Pero como lo voy a repetir, vamos al tema otra vez, porque ya me salí del tema. Desde la confesión de Pedro, cambió el panorama. Muchos se sintieron tristes, sí, porque él estaba anunciando que se iba a morir, que iba a llevar a manos de autoridades pecadoras. En el verso 31 dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, o sea, por los obispos, por la gente que estaba encargada, que supuestamente, entre comillas, conocía la palabra, conocía la ley.
ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, es necesario que lo maten, dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Así era Jesucristo. Él hablaba con toda claridad. Incluso en el Sermón del Monte, él dice que abría su boca para que lo escucharan. Está hablando de una claridad. Dice, Pedro lo llevó aparte. Y ya se imaginan cuando la gente secretea. Y ustedes lo han visto mucho en las mujeres. ¿Por qué no? También en los hombres. También se secretean. Se agarró a Jesús. Ven para acá, maestro, te voy a platicar algo, te voy a decir algo a escondidas. Y comenzó, habló de esto, dice, y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Qué significa reprenderlo, hermanos? Corrección. Puede hacer corrección. Mira, maestro, yo te recomiendo darle tu opinión humana. No hagas eso. Mira que es esto. Estás mal tú. ¿Cómo que vas a sufrir eso? No, que no te vaya a pasar eso. No seas tonto, maestro. Mira, tú vas a hacer más cosas. Mira, vas a hacer como yo te digo. Fíjense. Fíjate lo que Satanás pone. ¿Te das cuenta? Dice, y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, miren, ahí ya Jesús llega con la espada de la verdad. Pero Jesús le dio la vuelta, miró a sus discípulos y ahora sí aconsejó a Pedro, lo reprendió, dice, lo amonestó, lo corrigió. Dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué significa Satanás? El padre de las mentiras. ¿Qué significa Satanás? Es un mentiroso. ¿Qué significa el padre? Que fue el creador de las mentiras. Dice, tú no piensas en las cosas de Dios, dice, sino en el de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Mira lo que dice Jesucristo. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me sigue. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por él, evangelio, por las buenas nuevas que les he dado de Jesucristo, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aquí hay dos cosas muy importantes. Si ustedes analizan bien, aquí hay dos cosas muy importantes. Primeramente, bueno, 3 cosas. Tres cosas. Y yo les he explicado varias veces este tema. ¿Qué hace el hebreo? ¿Qué anhelaba el hebreo en aquellos tiempos, en la antigüedad? ¿Qué anhelaba el judío? El judío anhelaba la luz, la sabiduría. Hay una sola luz,
Hay una sola verdad. La luz es la verdad. ¿Cómo está ese versículo tan famoso? ¿Quién es la verdad? Para ustedes, ¿quién es la verdad? Díganme. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, Okay. la luz. No, ya está torciendo la palabra. El camino, ajá, la luz. La luz y la verdad. Ajá, para que no confundir, porque hay varias traducciones, pero tú. No, así. Ajá. Di así en orden, para que no porque. Ajá, así. En orden. Yo soy el camino, la luz y la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a corregir esa verdad también. Mire, ¿por qué dijo yo soy el camino? El único camino. El que lee el verbo de Dios. Ahí está, porque solamente hay un camino para llegar a Él. No hay 100 caminos. No está esa frase, ese gran dicho que dice todos los que me llevan a Roma es una mentira. Hay un solo camino. Cuando tú llegues y cuando tú reconozcas ese camino, vas a llegar a dónde? Por ese camino vas a llegar a qué? A la verdad. Y esa verdad, fíjese, hay un orden. Va a ser un efecto, una transformación en tu vida. Vas a anhelar más de Dios. Esa verdad te va a transformar día con día, te va a renovar tu mente, te va a salvar, porque esa verdad la contiene la palabra de Dios, Cristo Jesús, la verdad. Y ya que tú analices esa verdad, la meditas, la llevas en tu alma, aceptas a Cristo en tu corazón, en tu alma, esa verdad te va a dar vida eterna. Es un proceso, no nomás de, no podemos repetir, muchos memoristas, los satánicos memorizan la escritura, pero no saben en esencia qué es. Soy el camino, hay un solo camino. Usted va por ese camino y va a encontrar quién, la verdad, que es Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús va a renovar su mente, va a renovar su alma, va a transformar todo lo pecaminoso, todo lo va a raspar, lo va a limpiar y va a ser una vasija limpia para Dios. En esa verdad va a depositar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a llegar un día, va a haber un tiempo que va a darle la vida eterna. Porque este cuerpo de inmundicia va a morirse, va a corromperse, pero el alma, el Espíritu de Cristo, que ha depositado en cada cuerpo humano, va a tener vida eterna. Ahora sí van a analizar, ¿qué es esto? Yo soy el camino. Vengan por este camino para que me encuentren. Ese encuentro va a ser la verdad. Esa verdad te va a transformar, te va a quitar la escama de los ojos, como le hizo el apóstol Pablo en ese camino, o varios. Y ya que ustedes conozcan la verdad, los va a hacer libres, pero aparte va a haber una bendición, van a tener vida eterna. Soy el camino, la verdad y la vida. Es un proceso, es un caminar. Mírenlo de esa manera. Mírenlo de esa manera. Ya no lo miren memorizado, porque no sirve de memorizar las cosas y no saben la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Tiene que haber un orden. Yo he conocido gente que hasta habla en lenguas y memoriza versículos y al último anda arrastrándose en el pecado allá afuera. Es anatema, niega la fe de Cristo. Vamos a analizar, vamos a meditar. Y ya cuando miren esa esencia, ¿qué dice la palabra? En el verso, en el 8, en el capítulo 8, verso 34, dice que entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo
que se niegue a sí mismo. ¿Quién se negó a sí mismo? Uno de sus discípulos. Un ejemplo rápido para ir cerrando. ¿Quién se negó a sí mismo? Pedro, Pedro, ¿quién otro más? Mateo, Mateo, vamos a agarrar a Mateo de ejemplo, es más visible. Mateo tenía un puesto reservado, un puesto de alto prestigio, era recaudador de impuestos. Cuando Cristo le dijo, levántate, sígame, él se echó encima toda la autoridad, toda la religiosidad, porque en primer lugar iba a estar despedido de su puesto, ya no iba a sacar dinero, no tenía abundancia de dinero, ya no le iban a creer en la religión judía, perdió todo. Él no se siguió con Cristo, ya no iba a regresar a su puesto de prestigio, ya no iba a ganar por el César, ya le dio la espada al César. En el judaísmo, desechado, tú eres lo peor, eres un pecador, eres un pagano, ¿cómo sigues a Jesucristo? Él se negó a sí mismo. No podemos, ejemplo, Pedro ni Juan, porque ellos eran pecadores. El día que se desanimaran de Cristo, ellos regresaran a pescar. Tenían sus papis ahí, eran hijos de papi. Pero Mateo no, desechado. Se negó a sí mismo. Miren lo que nos dice la palabra. Y sigue más, pero en esencia, tres cosas. Voy a terminar con las tres cosas. Ya vimos que era sabiduría. Los judíos querían mucha sabiduría. La luz que le decían. Pero era penosamente y vergonzosamente era una luz a medias. No era pura, hasta el día de hoy la rechazan a Cristo. Tercera, los griegos. ¿Qué querían los griegos? ¿Qué les gustaba a los griegos? La inteligencia. la filosofía. Les cantaban a filosofar. Retorcer. Un ejemplo sencillo, ya nos vamos. Idolatría. No, sí, Platón, Aristóteles dijo, el amor puro de un hombre hacia un hombre es lo máximo. ¿Ok? El amor puro de un hombre hacia un hombre es lo máximo. Es un amor sincero, sin ver la perversidad. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la filosofía? A los 20 años estaban ya amantes, hombres con hombres, peleaban juntos, había una orgía de hombres. Y pergaminos antiguos griegos dicen que el peor día para la mujer era cuando se iba a casar. ¿Por qué? La mujer iba a ser la más propia, iba a crear hijos de la raza más pura griega, iba a estar en la casa. El hombre iba a salir de ese hogar y se iba con hombres. Su placer eran los hombres. Entonces retorció, se filosofó. Y es una perversidad hasta el día de hoy. Ustedes saben la ley de hoy. Cuando te retuercen la escritura, cuando retuercen la verdad. Triste. Y ya por último era, ¿qué quería Roma? El poder. Ellos querían el poder, arrastraban ciudades. ¿Qué pasa el día de hoy? Pelean por poder. ¿Ven cómo retuercen lo que es puro? Quieren petróleo, quieren más armas, quieren más terreno, más tesoros. Poder. Control. La gloria humana. Yo quiero que analicen eso juntos. Nos habló el Señor muchas cosas. Aquí me ha hablado primeramente a mí, ya con panorama más extendido. Lleguen a sus casas y se pregunten, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Por qué me creó Dios? ¿Ven? Entonces ya, cuando dice que todo lo que respire
alabe a Jehová, ¿verdad? La palabra, estaba viendo el significado de la palabra adoración, también tiene otro significado, es servicio, dar un servicio a Dios. Eso es cuando dice el Señor le dijo a Pedro que pierda su vida, ¿verdad? La encontrará, porque cuando nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Es cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas, es cuando realmente encontramos la vida verdadera en Él. Bueno, vamos gracias por la aportación y vamos cerrando ya, porque ya es hora. La próxima, Dios quiera, vamos a ver otros puntos que nos faltó. Siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Vamos a orar antes de cerrar. Pero antes vamos a despedirnos de los que nos están viendo en YouTube, Ustream. Bendiciones, que Dios los siga llenando de la gracia, llenando de sabiduría. Y seguimos aquí en contacto, ¿verdad? En esos estudios tan importantes que nos van a ayudar en esta vida, en este caminar cristiano. Vamos a orar. Bendito Padre, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias porque has puesto en nosotros comprometernos y estar pendientes de tu santa palabra. Te pedimos que en esta hora nos vayas puliendo nuestra mente, nos vayas limpiando de toda mentalidad de hombre, toda cosas negativas que se han puesto en las mentes, que vayamos apodando todos los errores que nos han puesto, todas las malas interpretaciones, y que podamos llegar a la verdad, a tu santa verdad. Te pido que bendigas el siguiente servicio, que tú uses al pastor. Le damos gracias por todos los hermanos que han hecho presencia en este escuela dominical. Bendícelos enormemente, Padre. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.